en que Jesús puede identificarse con nosotros en la pregunta que ocurre en el sufrimiento? Otra vez. ¿Ustedes creen que Jesús puede identificarse con nosotros en la pregunta que ocurre con el sufrimiento? ¿Y cuál es esa pregunta? La decimos muchas veces. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Jesús se puede identificar con nosotros? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Sí. Ujú, ujú, ujú. Bueno, vamos a leer rápido porque el tema es un poco grande. Vamos a leer un poco rápido. No voy a abrir la Biblia porque todo lo traigo preparado aquí con los textos y todo, así que Uziel me va a ayudar, él está pasando en la pantalla lo más rápido que se pueda para aprovechar el tiempo. Primeramente vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 53:11 para dar inicio a este tema. El tema se llama ¿Hablamos de Dios o hablamos con Dios? Vamos a ver qué sucede. ¿Estamos listos, Uzi? Ok. Dice Isaías 53:11. Si ustedes quieren apuntar, anoten nada más los versículos y los pueden ir leyendo en la pantalla. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Otro versículo también que está adherido a esto es Isaías 63:9, con, con la forma en que Jesús se identifica con nosotros en nuestros sufrimientos. Dice Isaías 63:9, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor, y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días del siglo. Son dos versículos muy importantes porque van apegados al sufrimiento de Jesús. La semana pasada yo comentaba algo al respecto. Todos nosotros quizás hemos escuchado de la salvación. Hemos entendido qué es salvación. Hemos entendido que proviene de Dios. Hemos entendido lo que ocurrió para que hubiera salvación. Y Jesús es el proveedor de la salvación, aunque anteriormente había un plan entre Dios y Jesús de la salvación. Y nosotros aceptamos la salvación, pero sabemos nosotros que la salvación, en el plan de salvación, va incluido el sufrimiento también. ¿Sabemos eso? Ahora, si lo sabemos, entonces nosotros tenemos que aceptar la salvación que proviene de Jesús y también tenemos que aceptar el sufrimiento, porque no podemos separarlo. Todo va junto. Entonces, el plan de salvación incluye el sufrimiento. Hemos visto todo el dolor que Jesús experimentó: abuso físico, abuso emocional, abuso verbal, abuso psicológico. Fue desnudado, fue traicionado, fue rechazado en el momento que más necesitaba a los más cercanos a él. A los suyos en el momento de más angustia, cuando dijo que su tristeza era hasta la muerte. Lo dejaron solo y lo abandonaron, pero también exclamó las famosas palabras, Dios mío, e hizo esa pregunta. ¿Y cuál pregunta hizo? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? Vamos a abrir nuestras Biblias en un Salmos, en Salmos 21, que 1000 años antes de que Jesús expresara estas palabras, el rey David, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, ya había profetizado estas palabras. Salmos 22:1 dice así lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes,
y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre la alabanza de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esta frase de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluye lo que acabamos de leer. ¿Por qué no me escuchas? Clamo de día, clamo de noche. ¿Por qué, Dios, estás tan lejos de mí? ¿Por qué no hay para mí sosiego? ¿Por qué no hay para mí descanso? Y Jesús, en los últimos momentos, el momento más oscuro, el momento de más tinieblas, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo no puedo ver sus pensamientos, yo no puedo ver sus historias, yo solo me veo a mí. Y yo sé que esa palabra, esa pregunta ha surgido en mi vida muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Y estudiando este tema, vi que Jesús había hecho mucho por mí. Y me di cuenta que me puedo identificar con Jesús. Que Jesús tiene algo muy grande para mí, algo muy interesante para mí. Pero es difícil entenderlo por el dolor, por el sufrimiento, a veces por el temor. Pero esa palabra existe en todos los seres humanos. Ha existido en aquellos verdaderos cristianos también. El profeta Jeremías le dijo algo a Dios. Le dijo: tú me engañaste. Y vivió para contarlo. Jeremías 27. Jeremías 27 dice: alucinásteme. Si alguien tiene duda con la palabra, con el que tiene teléfonos, busque qué significa la palabra alucinásteme. Oh Jehová, y hallóme frustrado, más fuerte fuiste que yo, y vencísteme. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. El profeta Jeremías le dijo a Dios: me has engañado. Y vivió para contarlo. Yo no sé si en sus mentes están recordando algo que pudo haber ocurrido en sus vidas, en lo cual ustedes, fue esa pregunta: ¿por qué? No entiendo. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no cambia mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sufrimiento? ¿Por qué muerte? ¿Por qué enfermedad? Tantas cosas. Jeremías 27, recuerden. Hay una cita en un libro que se llama La oración hace alguna diferencia. Esto no lo hemos escuchado, yo apenas lo vengo leyendo un poco, pero el libro se llama La oración hace alguna diferencia. Es una pregunta. ¿La oración hace alguna diferencia? En este libro el autor dice que no existe algún argumento tan grande usado contra Dios como lo usaron algunos de los grandes escépticos que han existido en nuestro mundo. Y que en ese argumento nosotros, no lo podamos encontrar en la palabra de Dios. Todos los argumentos que se han usado contra Dios los podemos encontrar en la Biblia. Y lo más interesante, hermanos, es que están en forma de oración. Y quizás nosotros nos hemos sentido mal cuando hemos pensado que estoy rebelándome contra Dios o que estoy en contra de Dios, pero no, es esa angustia, ese clamor que está dentro de mí que quiere salir, que quiere decírselo a Dios, pero yo lo retengo dentro de mí para que no salga. Así que también quiero compartir también con ustedes la cita, una cita de Jesús, porque Jesús también clamó. Está en Hebreos 5, 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. Si ustedes
quieren escribirlo, nada más escríbanlo y lo va leyendo en la pantalla. Dice Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído, dice, a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que la oración de Jesús en el Getsemaní fue un grito de lamento, de angustia, de temor, de sufrimiento. Aunque él solo dijo, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiera, pero siento como tu voluntad. Fue un grito de clamor, de angustia, de temor de Jesús. Nosotros no podemos saber, porque quizás no hemos experimentado ese temor, esa angustia de Jesús, hasta el punto que el cuerpo llegue a sudar como gotas de sangre. Es tremendo. Si nosotros cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, no nos da hambre, no nos da sueño, no nos calienta ni el sol, todo lo vemos triste. Imagínense Jesús con todo el pecado del mundo. ¿Cómo podría ser? Hay un libro que se llama Un lamento sagrado de Michael Carr. Y el libro empieza con unas preguntas. Y las preguntas son: ¿está mal quejarse al lamentarse ante Dios? ¿Qué no es una señal de rebelión y falta de fe? ¿Cómo puede ser apropiado al expresar mi rabia ante Él? Todas estas son preguntas razonables, pero déjame hacer lo que Jesús acostumbraba a hacer y responder su pregunta con otra pregunta. ¿Por qué entonces Dios autoriza muchos lamentos en su palabra? Los lamentos, debemos entender, están en la palabra de Dios, porque hay muchos personajes bíblicos expresando su disolución y rabia a Dios. Buscamos aprender de todas las otras facetas de la vida y de esta. Se los voy a explicar de esta manera. Personas como Job, David, Jeremías y aún Jesús nos revela que las oraciones de lamento aún así pueden ser oraciones de fe. Ellas representan la última opción de dejar ir a Dios, que parece estar tan ausente, aún peor, sin importarle. Y si eso es verdad, entonces el lamento expresa uno de los momentos más íntimos de fe y no una negación de esta. Es una honestidad suprema ante Dios de mi fe que me dice que puedo confiar en Él. Él me anima a llevarle todo como un acto de adoración, mis disoluciones, mis frustraciones y aún mi odio. Solo el lamento revela este tipo de fe, una fe bíblica que entiende mejor el corazón de Dios, cómo es revelado a través de Cristo Jesús. El lamento es un clamor de no dejar a un Dios que parece que no está ahí o está ausente. Cuando he perdido esto en mi vida, lo más posible es que estoy totalmente distanciado de Dios. Bíblicamente, dice, bíblicamente, los lamentos que son pecado son comparados, dice, con los lamentos que tenía el pueblo de Israel, que se quejaba contra Moisés, contra Aarón, pero no iban directamente a Dios a hablar. ¿Me entendieron? Es en la pregunta del por qué. Todos tenemos un porqué en nuestra vida. Todos. Hay un principio cuando hablamos del sufrimiento que tenemos que entender. Una cosa es que Dios desee nuestro sufrimiento, que sea su voluntad, y otra cosa es que Él permita el sufrimiento en nuestra vida. A nosotros nos gustaría que Dios bajara, dice, a nosotros nos gustaría que Dios bajara su mano del cielo cuando alguien va a hacernos algún daño. Cuando dice bajar su mano de protegernos. ¿Y qué pasaría? Dice lo contrario, que cuando yo estoy haciendo algo malo, Él bajará su mano también. ¿Sí? Pues no sería un Dios, no sería Dios. Porque ¿cómo va a proteger una maldad que yo estoy haciendo? Cuando yo pido que Él baje su mano para protegerme.
Entonces, dice que Dios no es así. El sufrimiento, y que Dios lo desee, que no haya así otra cosa, que es que Dios en su misericordia, en su amor y en su justicia, que nos crió como seres moralmente libres, lo permita. Ya hemos estudiado entonces que aunque Él lo permitió, Él tiene una respuesta y una solución para hacer aún lo que otras voluntades hacen sin el permiso de Él y sin permitirle que su voluntad guíe sus hechos. Así que vamos a estudiar uno de los casos bíblicos más famosos, más interesantes sobre el sufrimiento. Y ese es el libro de Job. En Job hay muchas cosas que quizás nosotros hemos mal entendido, que no hemos comprendido bien. Y esperemos en Dios que hoy podamos entender claramente lo que sucedió con Job. Vamos a iniciar con el final del tema para poder entender qué es lo que estaba haciendo o qué es lo que estaba sucediendo con Job. Dios le dijo a Job lo siguiente. En Job 48, Dios le dijo a Job lo siguiente en Job 48. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? Le estaba preguntando Dios a Job, porque algo estaba haciendo Job, algo estaba diciendo Job. Dios nos muestra claramente su palabra, nos muestra claramente que Job había condenado a Dios. Así que la palabra de Dios es muy clara y aquí estamos viendo el sufrimiento carnal y Dios es muy claro en su palabra que Job había condenado a Dios. Veamos las cosas que decía o que pensaba Job. Job 42, 3 al 6. Vamos a ver que en medio del dolor, lo que fue saliendo de Job, algo que no sabía Job que existía dentro de él, pero empezó a salir. Job 42, 3 al 6 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿De qué se estaba arrepintiendo Job? ¿De qué se estaba arrepintiendo Job? Si en el capítulo 2, 3, Dios habla directamente de Job, habla al respecto de Job. ¿De qué se estaba arrepintiendo Job entonces? Vamos a ver lo que dice Jehová directamente en Job 2, 3. Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satán, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que aún retiene su perfección, habiéndome tú incitado contra él para que yo lo arruinara sin causa. Entonces, ¿cómo entendemos qué fue lo que había hecho Job? Si Dios dice que Job es un varón perfecto. Y allá en el último versículo, Job se está arrepintiendo en cenizas. En el libro de Job queda bien en claro que el sufrimiento de Job no es porque Job había pecado. Y esta es la segunda ocasión en que Dios presenta a Job como alguien recto, como alguien limpio, como alguien justo. Pero Dios mismo dice, me incitaste 2 veces para que yo arruinara a Job sin causa. Arrepintiendo y necesitando entender de qué es lo que se está arrepintiendo Job. Porque hay algo entre las 2 cosas que no podemos entender. Job había condenado a Dios. Ahora vamos a ver las mentiras que Job tenía en su corazón acerca de Dios y que solamente salieron en el sufrimiento. Él no sabía que existía de eso dentro de él. Pero en el sufrimiento empezó a salir
las mentiras que Satanás había inyectado en su mente. Vamos a leer Job 9, 22 al 24. Dice, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío que los consume. ¿Sí entendieron? Al perfecto y al impío que los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento del inocente. Eran palabras bastante graves de parte de Job. Pero eran cosas que estaban, que el enemigo había inyectado en su mente, en su ser, que tenían que salir. Y solamente salieron a través del sufrimiento. ¿Qué imagen en el contexto del sufrimiento está teniendo en este momento Job acerca de Dios? Que Dios es un tirano. Eso pensaba Job. Que se ríe del sufrimiento de los inocentes. Dice, al perfecto y el impío lo consume. Así que Job, en el contexto del sufrimiento, están saliendo mentiras que Satanás sí sabía que Job tenía, porque él es quien las pone. Que Dios sabía también que Job las tenía, pero Job no sabía lo que creía de Dios. Y en el contexto del sufrimiento empieza a salir todo esto, todo lo que pueda estar dentro de nosotros. Por eso, el por qué. Yo me pongo a pensar muchas veces en se me olvidó el nombre de este diácono, Esteban. Esteban expresó unas palabras que quizás nosotros no las expresaríamos en el momento del dolor. Ser apedreado es algo cruel, es algo doloroso. Pero Esteban no pronunció ninguna palabra. Entonces él ya estaba empapado del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. Había comprendido exactamente quién era Dios. Job 10, 13 al 14. Vamos a ver qué más dice, qué más se expresa el corazón de Job. Job 10, 13 al 14. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Y yo sé que están cerca de ti. Y pequé, y tú me has observado. Y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. ¿Cuál es la imagen que tiene Job en este versículo acerca de Dios? Dice, si peco, tú me estás observando. No estoy libre de tus ojos. Y ese pensamiento dice que todos nosotros lo podemos llegar a atender. Que dice que pensamos que solo Dios está esperando para pecar, que nosotros pequemos para que Él lanzara un castigo desde el cielo. Pero no es así. Vamos a leer Job 6:4. Otro pensamiento de Job. Porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Qué pensaba Job de Dios? Que era un terrorista. Ese pensamiento tenía Job de Dios. Job 7:20. Si he pecado, ¿qué puede hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por, ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Dice, hasta convertirme en una carga para mí mismo. Los pensamientos de Job. ¿Cuál es la imagen en el contexto del sufrimiento de Job? Que está viendo acerca de Dios, de la cual se arrepiente más adelante. Todo lo que está diciendo Job se arrepiente más para adelante. Vamos a otro versículo. Job 10:3. Dice, ¿te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Otro versículo. Job 13:3. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Job estaba enojado. Estaba muy enojado.
Estaba muy dolido. Porque consideraba que Dios es un opresor. Dicen los eruditos que el libro de Job es la oración más larga y que es un libro donde Job está orando con Dios, pero que esta oración es interrumpida cuando aparecen las conversaciones de los amigos de Job. Y es un libro que no es tanto si Job es fiel o no, es un libro que vemos la lucha de un hombre en el contexto del sufrimiento y está luchando por agarrarse de Dios y aún en medio del dolor no dejarlo ir y encontrar ahí su última esperanza. Creo que nunca nosotros nos hemos visto en los zapatos de Job. Nunca, ninguno de nosotros. Perderlo todo desde un solo momento. Yo estaba analizando el libro cuando entendí esto. Sí, en verdad es una oración. Solamente descubrimos la introducción de Dios con sus hijos que están reunidos y luego llega el enemigo a ser parte también de esa reunión. Pero a partir de eso es una oración de Job. Y solamente es interrumpida la oración de Job, dice, por los dos amigos, por los tres amigos de Job. Vamos a leer a Job 13:15. Otra expresión de Job. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé de él mis caminos. Job estaba muy molesto. Y en el versículo anterior, él quiere razonar con Dios. Él quiere argumentar con Dios. Y aquí en la última parte de este versículo, él dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Él consideró que no había hecho nada malo, que sus caminos eran perfectos y que defendería eso a capa y espada. Esa era su opinión de Job. Pero a pesar de eso dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Como quien dice, aunque muera, en el día de la resurrección, yo te veré y te preguntaré por qué lo hiciste. Y defenderé mi convicción. Pero son cosas que salen en el momento del sufrimiento, en el dolor, la angustia. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo de que eso surja, porque pensamos que es un acto de rebeldía contra Dios. Pero no es así, hermanos. No es que se esté permitiendo o animando a hacer eso, sino hay momentos en los cuales nosotros debemos sentarnos a hablar con Dios y sacar todo lo que llevamos por dentro. Job 14:19. Las piedras, dice, se desgastan con el agua impetuosa que se lleva al polvo de la tierra. De igual manera, dice, haces tú perecer la esperanza del hombre. Job se había quedado sin esperanza y consideraba que Dios se la había quitado. Consideraba que Dios era el culpable del que ya no tenía esperanza en su vida. Que dice Job, tú destruyes la esperanza. Pero Job le pide algo a Dios en su libro. Le pide algo que yo me asombré. Yo me quedé asombrado. Y está en Job 19, 27, 27. Perdón, 27, perdón. Perdón, 19, 23 al 27. Vamos a ver la petición que le hace Job a Dios. Yo quiero que mediten en todo lo que está diciendo Job, en todo lo que está viviendo Job, en todo lo que está diciendo Job. Y esta es una petición muy especial de parte de Job. Dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con un cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. La pregunta,
¿Cumplió Dios esta promesa? ¿Cumplió Dios esta petición? ¿Cumplió Dios la petición que le hizo Job? ¿Cómo? ¿Cómo la cumplió? Quiero ver si están despiertos. ¿Por qué? Porque se escribió. Y quedó para la eternidad. Quedó para nosotros. Por eso hoy en día yo me gozo de este mensaje. Porque yo he tenido muchos porqués. Muchos. Dice, se cumplió lo que Job le pidió a Dios. Se escribió y lo podemos leer hoy. Y está en las escrituras de Dios por la eternidad. Porque se escribió esto. Puede ser que sea una lección para nosotros o lecciones que podamos encontrar para nuestra vida. Yo nunca había estudiado el libro de Job de esta manera. Y he sentido libertad. He sentido mucho gozo. Vamos a leer a Job 27, 2 al 4. Y vamos a ver qué más dice Job después de esto. Dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Aquí hay algo que no entiendo. Se está contradiciendo. Se está contradiciendo Job. Y creen que a veces nos contradecimos nosotros. Aquí Job se está contradiciendo después de todo lo que expresa, pero Job está buscando un Dios, a un Dios poderoso. Y él está tratando de ser más honesto posible con Dios. Ahora pregunto yo, ¿será que nos falta a nosotros ser más honestos con Dios? Vamos a ver Job 30, 22. Job 30, 20 al 22. Clamo a ti, dice, y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Y me alzaste sobre el viento y me hiciste cabalgar en él. Y disolviste mi sustancia. Son palabras crueles. Son palabras fuertes. Pero Job está sacando todo lo que lleva adentro. Todo lo que el enemigo puso en su corazón. Hasta llamar a Dios cruel. Así que Job está condenando a Dios y algunas cosas que él dice en su libro. Él dice, eres opresivo, eres injusto, eres implacable, eres cruel, no atiendes, eres perseguidor. Y en el contexto del sufrimiento y el dolor comienza a surgir las mentiras que Job tenía acerca de Dios. Muchos de nosotros tristemente tenemos que llegar a veces al dolor y al sufrimiento para entender quién es Dios realmente. Porque lo que vemos como una persona se aleja. Y el libro de Job es muy bonito porque cuando uno llega al capítulo 38, ve a un Dios que no está tranquilo, que está obrando, que está en movimiento, que no está quieto, sino que vemos a un Dios que se levanta en el contexto del dolor que tiene Job y que dice, aquí estoy. Y ahora te voy a hacer preguntas, a ver si tú me las puedes contestar. Responde Dios. A ver si tú me puedes contestar las preguntas. Y esta era la imagen que Job tenía acerca de Dios. Veamos una cita de un libro muy importante, que son el Mensajes Selectos, tomo 3, es capítulo 22, la página es 223. Está muy interesante esta cita. Dice, yo quiero que pongamos atención porque esto es importante para nosotros, porque sufrimos en la vida, nos angustiamos en la vida. Un familiar muere o un familiar está enfermo y nos angustiamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, muchos no oran.
se sienten bajo la condenación del pecado y creen que no deben ir a Dios hasta que no hayan hecho algo para merecer su favor o hasta que Dios haya olvidado su transgresión. Dicen, no puedo levantar manos santas delante de Dios sin ira o dudas, y por lo tanto no puedo ir. Así permanecen lejos de Cristo y al hacerlo están pecando todo el tiempo, pues sin Él no podréis hacer más que lo malo. Entonces no importa cómo nos sintamos, no importa que nos hayamos enojado con Dios. El enemigo pone esas mentiras en nosotros. El enemigo dice, Señor, pero ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Yo voy a la iglesia, doy mi diezmo, te soy fiel, yo no fallo. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Pero son cosas que el enemigo pone en su mente. El enemigo nos hace renegar, rebelarnos contra Dios. Y nos dice, lo que te está sucediendo a ti no te debería suceder. Tú eres fiel, tú das tus diezmos, tú no fallas, tú eres misericordioso, tú ayudas a los desamparados. No deberías sufrir. Entonces, cuando esas cosas entran en nuestra mente puestas por el enemigo, es cuando surge. ¿Por qué, Señor, me suceden estas cosas? ¿A poco Esteban dice, ¿por qué, Señor? Dijo Esteban, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? No lo dijo. ¿Qué dijo? Señor, no lo estamos en cuenta lo que están haciendo. Entonces, hay algo de verdad. Si orarle a Dios de la manera que Job le oró, condenándolo, es un pecado. Una pregunta. ¿A quién llevo entonces mi pecado? ¿A quién llevo mi pecado? Después de esto y recibir 70 preguntas de Dios, leíamos el versículo que dice que Job se arrepiente. Pero queremos ver una parte al final del libro. Y no hemos terminado aún porque necesitamos reflexionar un poco más en Job. Vamos a leer Job 42. Job 42, 7 y 9. Y aquí está algo bien interesante que parece que está raro. Miremos lo que dice Jehová. Y aconteció, Job 42, 7 al 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Ah? ¿Qué cosa estaba hablando Job? Ahora pues, dice, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros de afrentar afrentosamente. Por cuanto habéis hablado de mí con rectitud, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Yo me confundí. Yo me costó encontrar la salida de este versículo. En este capítulo, que es el final de Job, aparece Dios reprendiendo a los amigos de Job. Y no tendremos el tiempo para leer todo lo que ellos dijeron. Pero me imagino que ustedes ya lo han leído. Dijeron los amigos de Job. Y cuando leemos lo que dijeron los amigos no dijeron lo que dijo Job. ¿Sí o no? Los amigos escribieron palabras elocuentes, los amigos de Job, elocuentes. Los amigos dijeron palabras muy bien dichas que hablaban muy bien de Dios. Pero el Señor dice, se presenta y dice, ustedes no han hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Por lo tanto, Job tiene que interceder por sus amigos. Ahora veamos una de las palabras. Vamos a comparar las palabras de Dios con las palabras de Job. Dios dijo, no habéis
ha hablado de mí lo recto como a mi siervo Job. Job dijo, Dios ha quitado mi derecho. Dios se ha vuelto cruel para mí. Y Job dice, ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Y qué hizo Job? Sus labios pronunciaron palabras fuertes hacia Dios. Los amigos, las palabras de sus amigos fueron incorrectas. Estamos viendo claramente, y les vuelvo a repetir, el versículo que Job estaba condenando a Dios. Job estaba condenando a Dios, pero los amigos de él hablaban bien de Dios. Pero hay un problema. Hay un problema ahí. Que los amigos de Job hablaron de Dios. Y Job habló con Dios. A pesar de que él dijo cosas que tenía en su corazón, el enemigo las había puesto en su corazón, él la expresó con rabia, con dolor, con angustia. Dios aprobó esa oración. Y él no aprobó la oración de sus amigos. Porque ellos no hablaron con Dios. Ellos estaban hablando de Dios, pero no hablaban de Dios. Muchas veces nosotros cuando estamos en el sufrimiento y en el dolor, a veces hacemos lo que hicieron los amigos de Job. O muchas veces nosotros visitamos a alguien y vemos a alguien que está sufriendo, está hundida en el dolor y grita, su corazón grita de esa angustia, de ese dolor, de esa impotencia. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos interrumpimos y no los dejamos hablar con Dios. Yo nunca había entendido eso. Yo a veces había tratado de calmar a las personas cuando estaban en ese momento en que parece que todo lo que tenían guardado parece un volcán que va a explotar. Y sacan todo, sale todo. Pero dice que es la mejor conversación que puede tener una persona con Dios. Y nosotros no debemos impedir que lo hagan. Porque dice que están buscando la última esperanza que tiene de asirse a Dios. Jesús en el Getsemaní clamó, gimió con súplicas y ruegos al que lo podía librar de la muerte en el momento que estaba luchando por evadir el dolor, por protegerse ante el dolor o mostrar que él era hijo de Dios y hacer un milagro u otra cosa. Jesús también se lamentó ante su Padre luchando y encontrando esa fe, que es la fe de Jesús para entregarlo todo, aun cuando nuestros sentidos nos dicen lo contrario. Nosotros muchas veces creemos a lo que sentimos. Jesús fue rechazado. Sus sentidos le decían todo lo contrario, pero Jesús se aferró a la palabra de Dios. Por esto último dijo a su Padre, cuando salió todo el dolor, el miedo, el temor que Jesús tenía, porque yo no sé qué se puede sentir en una cruz. Jesús le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no sé qué dolor pudo haber sentido Jesús. No lo puedo imaginar. Ni tampoco puedo imaginar el dolor por lo que ustedes han atravesado en algún momento. No lo sé. Pero dice, aunque sea con esa rabia, con ese dolor, con eso que sentimos en contra de Dios, sentémonos en algún lugar de nuestra casa y platiquemos con Dios. ¿Por qué? Porque si no, eso va a seguir ahí. Seguirá esa duda, seguirá esa rabia y no saldrá. Y nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios empeorará cada día. Así que Job condenó a Dios, pero Job fue aprobado por Dios.
hice la aclaración anteriormente, no estamos mandando a nadie a hacer esto. Pero si tenemos un conflicto con Dios, si nuestra imagen de Dios es que Él es malo, es que Él se ríe del sufrimiento de los inocentes, que Dios es cruel, es que Dios es injusto. Hermanos, ustedes y yo necesitamos sentarnos y hablar con Dios. Hablar con Dios y pedirle a Dios que saque todas las mentiras que Satanás ha puesto en nuestros corazones. Aunque en el contexto del sufrimiento de quién es Dios, Jesús luchó y dijo a su Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Le expresó a su Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aprobado por Dios. Y como decíamos en otra ocasión, tuvo una honestidad total, Jesús. Tuvo una sumisión total y también una victoria total en la cruz. La pregunta es, ¿la sumisión de quién es más fuerte y más profunda? ¿La victoria de Jesús o mi propia sinceridad? Cuando digo mi propia sinceridad es lo que yo creo, lo que yo siento. Y cuando veo la sinceridad de Jesús, yo veo otra cosa diferente. El poder de Dios, la misericordia de Dios, revelada en su palabra. Un último texto, Gálatas 2:20. De esa forma entendemos este versículo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben quién pudo expresar este versículo? Esteban. A pesar de que Esteban no vio a Jesús, quizás había sido un bebé, no se sabe, pero él expresó con totalidad este versículo. Porque él entregó su vida en las manos de Jesús, en las manos de Dios. A pesar de sus acusadores, a pesar de los que lo estaban ejecutando, Esteban no expresó ninguna palabra de odio, de rencor, sino dijo, Señor, no les tomes en cuenta. Una fe que en su momento más difícil, donde tenía que tomar la decisión más importante para nosotros, y cuando la humanidad pendía de un hilo, y Jesús expresó de tal manera ante su Padre y obtuvo la victoria. La fe de Jesús. Por eso nosotros queremos pedir la fe de Jesús, buscar la fe de Jesús, porque es la única que nos va a ayudar en todo momento. Nuestra fe, la que concedíamos, nuestra seguridad nuestra, no nos va a ayudar. Porque la fe de Jesús está probada en el tormento, en la crueldad, en el odio, en el abandono. En todo está probada la fe de Jesús. Y nosotros tenemos que asirnos a esa fe de Jesús. Yo quiero compartirles un poema antes de concluir. Y ustedes me dirán qué piensan de ese poema. Se llama El Gran Silencio. Dice, en el fin del tiempo millones de personas fueron esparcidas en una gran planicie ante el trono de Dios. Podía ser el juicio. La mayoría se contraía hacia atrás debido a la luz resplandeciente frente a ellos. Pero algunos grupos cerca del frente hablaban vehemente y no con vergüenza, humilde, sino hostilmente. Y preguntaban, ¿puede Dios juzgarnos? ¿Cómo puedes saber acerca del sufrimiento? Ronroneó un joven de piel oscura. Levantó sus mangas para poder mostrar un tatuaje con un número de un campamento en concentración nazi. Nosotros pasamos terror, palizas, tortura, muerte. En otro lado, un grupo
de un grupo, un joven afroamericano, bajó su cuello. ¿Qué con respecto a esto? Él reclamó, mostrando una fea cuerda quemada, linchado, no por algún crimen, sino por ser moreno. En otra multitud, una muchacha estudiante, con su mirada resentida, ¿por qué yo debí sufrir? Ella murmuraba. No fue mi culpa. A lo lejos de la planicie se encontraban cientos de grupos. Cada uno tenía una queja delante de Dios por el mal y el sufrimiento que había permitido en este mundo. Y decían, cuánta suerte tiene Dios de vivir en el cielo, donde era dulzura y luz, donde no hay llanto, ni temor, ni hambre, ni odio. ¿Cómo Dios podría saber todo lo que el hombre ha sido forzado a soportar en este mundo? Ya que Dios conduce a una vida bastante protegida, decían ellos. Así que cada uno de estos grupos envió al frente a un líder seleccionado debido a que habían experimentado más sufrimiento. Dentro del grupo de los líderes estaba un judío, un afroamericano, una persona de formación congénita, un niño talimoide. En el centro de la planicie consultaban entre ellos. Al final estuvieron listos para presentar su caso. Ya estaba decidido. Y dijeron, antes de que Dios pudiese estar calificado para ser juez, tenía que sufrir lo que ellos sufrieron. Su decisión era que Dios tenía que ser sentenciado a vivir en la tierra como hombre, que Él nazca como un judío, que la legitimidad de su nacimiento quede en duda. Désele una misión tan dura que aún su familia piense que está fuera de mente cuando trate de realizarla. Déjesele ser traicionado por sus amigos más cercanos, que se enfrente a cargos falsos, sea juzgado por un jurado prejuiciado y sea condenado por un juez cobarde. Déjesele ser torturado. Por último, déjesele sentir lo que significa estar tremendamente solo. Entonces, déjesele morir de tal manera que no haya duda de su muerte. Que haya una gran sentencia para él. Que haya una gran multitud de testigos para verificarlo. Mientras cada líder anunciaba su parte de la sentencia, fuertes alaridos de aprobación o de apoyo se oían de la multitud de personas reunidas. Y cuando la última persona terminó de pronunciar la sentencia, entonces hubo un gran silencio. Nadie se movía. ¿Por qué? Porque Dios ya había cumplido la sentencia. ¿Qué nos queda a nosotros? Seguir viviendo igual, con el dolor, con la angustia, atribulados por lo que llevamos dentro del corazón. Es tiempo de que nosotros podamos surgir de ese abismo en que estamos atormentados. Job se enfrentó a Dios de una manera que yo nunca lo he podido hacer, ni lo podría hacer. Pero Dios aprobó a Job y desaprobó a los otros tres. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el enemigo había puesto todo eso en su mente. Hermanos, Dios sabe que el enemigo ha inundado nuestra mente, nuestra vida, nuestro cuerpo con mentiras. Para que nosotros vayamos en contra de Dios. Dudemos de Dios. Que perdamos la esperanza. Y Dios quiere que saquemos todo eso de nosotros.
Porque de esa manera no podemos llegar a Dios. Y Dios nos pide a través de su palabra que lo hagamos pronto. Porque la vida se acaba. Y Jesús quiere salvarnos. Pero recordemos, hermanos, que no hay salvación sin qué. No hay salvación sin sufrimiento. Jesús ya lo vivió todo. A nosotros nos toca poquito de sufrimiento. Yo pienso, hermanos, ¿qué pasaría que Jesús no hubiera pagado por nuestro pecado? Que nosotros aún tuviéramos que pagar el monto total de nuestro pecado. Nuestra vida fuera diferente. Las angustias que hoy pasamos serían el 100% si Jesús no lo hubiera hecho por nosotros. Quizá las angustias que pasamos hoy, los temblores, los sufrimientos, los dolores, las angustias, todo lo que podemos pasar hoy en día, sería el 1%. Jesús recibió de mí el 99%. Hermanos, esta no es una palabrería mía, es una palabra de Dios. Y Dios quiere que nosotros empecemos a razonar. Y cuando surja el por qué, hagamos lo que hizo Esteban. No reclamemos. Si a Dios ha sacado todo nuestro dolor, nuestras dudas de nuestro corazón, recordemos que Dios lo hizo todo. Y que lo que hay en nuestro corazón es lo que aún está sembrando el enemigo. No dejemos que el enemigo siembre mentiras en nuestro corazón. Dios nos ha prometido estar con nosotros por el resto de nuestra vida hasta la eternidad. Y nosotros creemos y obedecemos en Él. Él cumplirá su palabra. Él cumplió la petición que le hizo Job. ¿Cómo no va a cumplirla a nosotros? Recordemos, Dios dice, construye una muralla alrededor de nosotros. Una muralla que nosotros no podemos ver. No sabemos ni de qué color es. Pero hay una muralla. Pero dice que el enemigo construye un puente para brincarse esa muralla. Pero de nosotros depende que nosotros lo dejemos entrar. De nosotros depende que Él siga creando esas mentiras en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos cristianos. Dios nos ha elegido como su pueblo, como lo hizo anteriormente. No nos va a abandonar, no nos abandona. El problema somos nosotros, que no queremos aceptar el sufrimiento en la salvación. No lo aceptamos. Queremos que la salvación sea así, fácil. No. Dice, toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Pongámonos de pie. Vamos a entonar este último canto.
Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Amén. Bueno, gracias a los que se conectaron a la iglesia. Es una alegría saber de que hay personas que se conectan y damos gracias a Dios por eso. Y hay peticiones de Ángela Rodríguez. Pide por su hija Rosabel, que tiene cáncer. Clelia Cárdenas pide por su vida. Son dos personas que han escrito su petición. Y hermanos, recordemos que el amor de Dios es muy grande. Él no quiere que nadie de nosotros se pierda. Hay sufrimiento en esta tierra. Hay de todas cosas que puedan sucedernos, pero Dios tiene su salvación para nosotros. Él mantendrá su promesa por la eternidad y Él cumple sus promesas. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, por saber, Señor, que quizás en algún momento nosotros hemos cuestionado, hemos hecho preguntas que no tienen respuestas. Padre, hemos descubierto que a través de tu palabra hubieron muchos hombres que hicieron la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste esto? Padre, tú nos entiendes, Señor, porque tú viviste en esta tierra. Y tú nos comprendes también, Señor. Pero nos llamas cada día a que tomemos una decisión. El día de mañana está muy lejos. Es el hoy en que tenemos que tomar una decisión. Ayúdanos, Señor, a aceptar ese llamado que tú nos haces, a estar en paz contigo,
si hay algún conflicto dentro de nosotros. Ayúdanos a ir a ti, Señor, y sacar esos conflictos que hay dentro de ti, dentro de nosotros. Y poder ser libres y poder amarte de verdad, como dice el canto. Y hacer de ti a nosotros nuestra vida, nuestra luz, nuestro todo, Señor. Padre, te pedimos por las personas que se han comunicado, por Ángela Rodríguez, por Clelia. Padre, las enfermedades no faltan. Las enfermedades existirán hasta que tú regreses. Padre, pero en tu poder y en tu misericordia clamamos por estas personas, Señor. Por esta persona que tiene cáncer. Padre, es un tormento esta enfermedad. Es una tristeza para los familiares que no pueden hacer nada, se sienten impotentes para calmar el dolor de un familiar, Señor. Solamente tú puedes poner tu mano divina y poder calmar ese dolor o curar esa enfermedad. Te pedimos por Clelia también, que pide por su vida. Padre, solo tú sabes lo que ella pueda estar sufriendo. Padre, en tu omnipotencia, acércate a ellos, Señor, y dales tu consuelo, dales tu bendición, dales la sanidad si están enfermos, Señor. De igual manera pedimos aquí a los presentes, Señor. Pedimos por cada uno de los que están aquí presentes, mis hermanos. Padre, somos seres humanos y siempre sentimos dudas, tristezas, enfermedades, preocupaciones. Padre, ayúdanos a ser dueños del Espíritu Santo y tener fuerza para enfrentar al mal con tu poder, Señor. Padre bendito, te pedimos por Leo también, por la hermana Rosalía, o por los que puedan estar allá en el hospital. Pedimos, Señor, que tu compañía sea con ellos también. Te pedimos por Clay también, Señor, por sus familiares, Señor. Padre, hay veces que nos sorprende, Señor, cómo el enemigo no quiere soltar a una persona. Cómo el enemigo sigue fastidiando a los niños, Señor. Pero también sabemos que tú tienes poder, Señor. Tienes poder para curar. Tú amas a los niños. Tú amas a las familias, Señor. Tú nos amas a todos. Padre, y en ese amor infinito, pedimos por Clay y por Leo, Señor. Que los levantes de ese lecho de enfermedad, a que vengan con nosotros a reunirnos, a adorarte y glorificar tu santo nombre, Señor. Padre, hay algunos hermanos irán a verlo esta tarde. Te pedimos, Señor, que desde allá tú los guíes, tú los bendigas en su viaje hacia allá, Señor. A los que quedamos en este lugar, también pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Pedimos por aquellos que se conectaron también. Padre, donde quiera que estén, del país que sean, Padre, acércate a ellos, abrázalos, consuélalos, demuéstrales tu amor, Señor, que tienes para ellos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Feliz sábado, hermanos. No te honro por lo que me has dado, y tampoco por lo que me darás. Y aunque un día me hiciera falta todo, mi boca te bendecirá. Tú conoces todos mis caminos, me has probado y fiel a ti yo soy. Y como el oro pasado